Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este escenario de debate que estamos realizando y diálogo que estamos realizando, y es un lujo para nosotros en la Universidad de San Isidro con el doctor Christian Breitenstein. Cristian, ¿cómo andás? Hola, buen día para ti, Jerónimo. Muy bien, gracias. Bueno, desafíos globales en el mundo contemporáneo o desafíos globales contemporáneos, como prefieran, es el nombre que hemos dado a este espacio. Este es el tercer capítulo. En los dos primeros hemos abordado la cuestión de las migraciones. Quienes no los hayan visto o escuchado, los invitamos a hacerlo. Y hoy tenemos nada más ni nada menos que un tema que siempre, lamentablemente, de profunda actualidad, que es la guerra, Cristian. Sí, claramente repasamos el tema de los desafíos globales contemporáneos, la verdad que este no es un desafío contemporáneo, es un desafío lamentablemente muy antiguo, ¿no? El dilema de sostener la paz o de dirimir los conflictos a través de la fuerza o de la violencia es tan viejo como la humanidad. Eh, y, pero lamentablemente sigue siendo un conflicto. Ahora, ese desafío, ese problema, ese tema de agenda tan fuerte, eh, ha adoptado distintas formas a lo largo de los siglos, ¿no? Y podemos decirlo, que si bien es un tema que ha permanecido, es un tema que lamentablemente se ha modernizado de tal manera, ha cambiado su forma y su contenido de tal manera que la guerra no es la misma a través de los últimos siglos. Eh, Lamentablemente la violencia es el recurso que se usa, como decíamos, para solucionar algunos conflictos o intereses, pero ha cambiado la forma. Y esa forma es la que vamos a tratar de analizar hoy a la luz de la historia, a la luz de los fenómenos actuales. Y antes de todo, yo lo que te quería mencionar, uno sabe por los medios de comunicación, ¿no? Sabe más o menos, además es un fenómeno totalmente actual, ¿no? Que uno puede ver casi en vivo la evolución de una guerra. Antes era inimaginable eso seguirlo. Pero para la gente que sigue la televisión, o los medios o las redes, uno podría decir, bueno, si uno hiciera esta pregunta, ¿cuántas guerras hay actualmente o cuántos conflictos armados hay actualmente en este mundo que habitamos? Y quizás alguien desprevenido podría contestar, bueno, a ver, yo conozco que hay una guerra en Ucrania y Rusia, porque es lo que se menciona todos los días, y también veo por los medios la guerra de Israel y Palestina o Gaza, el conflicto armado, y ahí me animaría a decir que un gran porcentaje de los encuestados o preguntados creo que cesarían en su listado, ¿no? Sí, No o sé qué opinas vos. no, si me lo decís a mí, abuelo de pájaro, yo te diría, yo mencionaría las tres o cuatro que conozco y digo, y seguro que hay un par que se me escapan, pero no diría más de cinco o seis, nunca. Exacto. Incluso yo que estoy más o menos atento, pero por la forma de la pregunta, intuyo, Cristian, que debe haber más. Sí, hay una página web que sugiero para aquel que tenga tiempo y si se puede mostrar brevemente, pero se llama Global Conflict Tracker, que sería un seguidor de conflictos globales. Y donde están los puntitos, como ustedes ven, es donde están los conflictos. Para los que nos, Obviamente, sí, déjame decir, Cristian, que por para los favor. que nos siguen por YouTube, lo pueden ver. Quienes nos siguen a través del formato podcast en Spotify, hay una página que es, en realidad basta con poner en el buscador Global Conflict Tracker y ahí aparece esto que nosotros sí estamos viendo, que es una página del mundo, o un planiferio, por decirlo de alguna manera, que tiene puntitos. ¿Y esos puntitos qué son? Son los conflictos armados actuales. Entonces vos podés cliquear en cada uno de los conflictos y ves el tipo de los conflictos. Obviamente hay algunos conflictos que son internacionales, es decir, entre naciones, y hay otros que están vinculados más a conflictos internos, pero donde también intervienen terceras naciones. Es decir, lamentablemente el principio de no intervención de la ONU no es un principio que
que sea el de los más respetados a nivel internacional desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Claro, también hay fenómenos exclusivamente internos, pero también son transnacionales. Aquí vos cliqueaste en el problema mexicano con el crimen organizado, y uno puede decir, bueno, la violencia criminal es un tema interno de México. Sin embargo, se da en conflictos con cárteles de droga que son eminentemente transnacionales, ¿no? claro, No estamos claro. hablando ahí de inseguridad interna, sino de un nivel donde hay, a ver, la palabra guerra parece dura, pero hay un conflicto muy serio, ¿no? Si Lo mi- uno piensa, Cristian, en América Latina, Ujú. encuentra el conflicto con la violencia criminal, el crimen organizado en México, la situación de Ujú. Venezuela, que es una situación que tiene sus derivaciones Sí, violentas, sin ninguna duda, está la problemática de Haití y está la inestabilidad en el Triángulo del Norte, que esto es ahí en Centroamérica, por decirlo de alguna manera, sí, pero sí, estamos en el sí, marco de América Latina. sí, sí. Ahora, alguien podría decir en este contexto, ¿qué pacífica América del Sur en la comparación con África y Asia, ¿no? Bueno, esa es una de las primeras e inteligentes conclusiones que vos has visto con facilidad. Claramente, Latinoamérica en general es una zona de paz en términos generales. Los conflictos que se dan básicamente son por conflictos con cárteles de droga o algún conflicto político a nivel interno, pero básicamente no hay conflicto entre naciones. Y eso es muy destacable, es decir, desde hace mucho tiempo, me animaría a decir. Sin embargo, como vos bien ves, ya cuando te aproximas a África, ves otra situación, a Oriente Medio es otra situación, y bueno, y lo que no se preveía hasta hace unos años era que en las puertas de Europa iba a haber nuevamente un conflicto armado, ¿no? Como es Claro, el caso de claro. Ucrania. Claro, porque si bien Rusia ya había tenido situaciones complejas, recuerdo Chechenia, por ejemplo, Ujú. eran siempre en el marco de su supraterritorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es, del panrusianismo, por llamarlo de alguna manera. Exacto, Sí, exacto. sí, sí, sí. Bien, bien. Pero bueno, Déjame esa hacerte. foto, sí, perdón. No, no, te quería hacer, para cerrar la cuestión, si se quiere, de América Latina, ¿no? Yo no sé si el último conflicto quizá declarado entre países fue quizá el de Perú-Ecuador, ¿no? Sí, es posible que haya sido. En el caso, a ver, argentino, claramente también con los problemas fronterizos con Chile, pero si uno ve cómo fueron evolucionando, han ido evolucionando todos en forma pacífica y por las vías diplomáticas. Es Claro, decir, claramente no se pueden evitar los conflictos a nivel de una comunidad, a nivel de una sociedad, a nivel familiar. Imaginémonos cuando hay complejos intereses a nivel de una nación o entre naciones. Ahora, la forma de solucionarlos es clave en esto. Y claramente da la idea de que por diversas razones América Latina sigue siendo un continente pacífico. bien, bien. Si miramos entonces el resto del mundo, claramente en términos comunicacionales, el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino se lleva buena parte de la discusión y casi en paralelo con Rusia-Ucrania, ¿no? Si lo ponemos en términos comunicacionales, el 95% de la atención mediática está puesto ahí, me refiero. Sin Exacto, embargo, hay problemas muy serios en África, ¿no? Con guerras civiles, con intervenciones externas, con intervenciones europeas, inclusive en territorio africano, caso de Francia, con intervenciones americanas, con grupos paramilitares solventados por algunas naciones. Y esto es un poco el tema, el punto, cómo se ha ido complejizando esta situación, ¿no? Es decir, si uno analiza en la antigüedad, las guerras eran conflictos básicamente territoriales. ¿Sí? De ahí quizás el origen, un origen, no el origen como ciencia, pero sí un origen de la geopolítica, es decir, ver a la Tierra como un espacio, un territorio, donde a partir de una estrategia y determinadas tácticas se logra vencer al enemigo. A ver, yo recuerdo algunos libros, uno puede ver la guerra de historia del Peloponeso,
pero como algo de la antigüedad, ¿no? Donde relatan el forma de cómo se estructuraban las batallas y claramente eran con estructuras militares, por decirlo así, de una manera convencionales, es decir, donde hay grupos, cantidad de personas, cantidad de combatientes y generalmente el gran relato, te diría que desde la Ilíada, Sí, es, sí. es cómo los más débiles pueden vencer a los más fuertes, ¿no? El relato mítico, cómo los menores combatientes pueden vencer a la mayor cantidad y con qué inteligencia se ocupa el territorio. Eh, Hay un libro muy interesante, más allá de la disquisición política que se pueda hacer respecto del autor, pero yo recuerdo un libro de Perón sobre apuntes de historia militar. Ujú. No olvidemos que Perón, además de ser presidente argentino, fue militar, y hay un libro, me diría, casi de los más interesantes, Apuntes de historia militar, donde se describe todas las batallas de la antigüedad y cómo se fueron eh, desarrollando. Perón era un gran admirador de la escuela prusiana, ¿no? Ujú. De Clausewitz, entre otros. Escuela prusiana que tiene que ver ya con la estructura moderna, porque ya se había inventado la pólvora, digamos, ¿no? Claro. Entonces, de las batallas territoriales, donde el terreno era el campo de batalla, se mezclaba con el agua, con el mar, como un campo de asistencia al campo territorial, porque la conquista del mar en ese momento no implicaba obtener el poder. El poder estaba en las capitales, en los centros, en las tierras. Entonces, era el medio para llegar a la tierra. Te recuerdo una frase este, eh, muy interesante, ¿no? de Alejandro Magno, donde esa anécdota donde tenían que llegar a tierra y estaban en inferioridad de condiciones en la batalla y decidieron, al llegar a la playa, decidió quemar las naves, Claro. ¿no? Quemar las naves implicaba, que hoy queda la frase todavía, ¿no? Vamos a quemar, Sí, quememos las naves. Hasta en un partido de fútbol se dice, ¿no? sí, Y sí. entra el 9 sustituto, el alto, y todos a Y cabecear. tiramos centro de mitad de cancha, algo va a pasar en el área. Exacto. Y quemar las naves viene de ahí, viene de que la única manera de volver a casa era con los barcos enemigos. Eso es una mística absolutamente extraordinaria, de solamente un líder extraordinario que podía plantear y una tropa que lo podía seguir. Y de hecho vencieron esa batalla y volvieron con las naves enemigas. Claro. Eso como anécdota, pero eso en la antigüedad cómo se fue desarrollando. Ahora, claramente la forma de la guerra fue mutando. Decíamos en algún momento, creo que en una de las primeras charlas, que después en algún momento se consideró que el que dominaba el mar dominaba la guerra. Ujú. Y claro, la evolución de los barcos, la tecnología, desde el invento de la brújula hasta la modificación de las formas de las velas, este, hay mucha gente que hoy piensa, inclusive en las frases populares, que los barcos solamente navegan con viento a favor, de Claro. vela me refiero, ¿no? Aquel que Sí, ha sí. tenido alguna experiencia náutica sabe que no es exactamente así. Y eso, quizás esas confusiones, bueno, en las carabelas entiendo que todavía eran velas latinas, ¿no? Pero Mm. fíjate que la idea era ir hacia las Indias y Exacto. terminaron en las Américas, o luego fundándolas. Pero cuando se cambia el formato también de las velas, se genera otro tipo, y el instrumento de la brújula se generan otras posibilidades para conquistar el mar. Claro. Y es de ahí la frase de que conquista el mar, conquista el mundo, cosas que, no, que fue cierto con Portugal, con España, Claro. con Francia, con Holanda, con Inglaterra, Claro. eh, todas potencias marinas que hasta el día de hoy ese esquema sigue estando vigente. Pero claro, Totalmente. hoy vemos en mucha mayor complejidad como los portaaviones nucleares modernos, fundamentalmente estadounidenses, que son los más importantes, se movilizan a través del mundo ocupando estratégicamente las zonas y uno dice, bueno, pero ¿qué van a hacer del agua? Bueno, esos portaaviones tienen misiles nucleares, pero ya Claro. fijémonos cómo evoluciona la cuestión, ¿no? Es un claro ejemplo. Del mar, simplemente con un alcance de cañón determinado y una posibilidad de transportar equipos y transportar eh,
ocupar espacios territoriales, vamos mutando. Entonces, con la tecnología, y ya obviamente que en el siglo pasado se advierte, se descubre la posibilidad del hombre de volar. Mm. Entonces, el descubrimiento del espacio aéreo como un espacio posible de conquista desarrolla todo el tema de la aviación, primero con fines bueno, pseudo comerciales, pero más que todo también militares, y eso genera todo un desarrollo absolutamente distinto. Hoy no se, desde esa época no se piensa la guerra, o se piensa la guerra, y esa es la guerra tradicional, que hoy llamamos convencional, en una mezcla entre tierra, agua y aire. ¿No? Son las tres Mm. fuerzas armadas que las fuerzas tradicionales de cada país tienen. ¿No? Todos los países tienen un ejército, tienen una marina y tienen una fuerza aérea. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los tres espacios son los que conforman o un esquema de defensa o un esquema de ataque. Ahora, claro, la cosa no terminó ahí, siguió evolucionando. Y durante la Guerra Fría, fíjate cómo creo que fue el esquema de mayor desarrollo a nivel guerra en la humanidad, te diría. Había claramente una guerra fría, es decir, no había conflictos armados directos, sino que eran indirectos en terceros países fundamentalmente, donde Rusia, por un lado, y Estados Unidos, por otro, grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se debatían quién iba a ser la potencia hegemónica. Estábamos ahí en un mundo bipolar. ¿Mm? Alemania dividida en dos, la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana, al haber perdido las dos primeras guerras mundiales, quedó como el centro de la división y obviamente de la torta que se dividieron las fuerzas ganadoras. Y donde Rusia, con todo el espacio de Europa Oriental, quedó con una fuerza muy importante. Obviamente que no se entiende la guerra de Ucrania sin entender la Guerra Fría, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, Estados Unidos termina venciendo la Guerra Fría finaliza con la caída del muro de Berlín en 1989, pero no finaliza con la caída del muro de Berlín, finaliza alguna década antes, cuando Estados Unidos desarrolla lo que se llama la carrera espacial, y no era solamente la llegada del hombre a la Luna, que Rusia también había obtenido, sino que era básicamente el desarrollo de un sistema antimisilístico, Mm. de un sistema satelital, eh, donde elementos como el que hoy conocemos en la cotidianidad y sin el cual no podríamos vivir, llamado GPS, Mm. ¿no? Esquemas de geolocalización, son desarrollados en esa época para detectar desde el espacio cuáles son las posiciones del Claro, enemigo. claro. Entonces, y es Reagan, Ronald Reagan, que con una inversión multimillonaria desarrolla la carrera aeroespacial y donde claramente le hacen jaque mate a Rusia. Es decir, no había posibilidad para los rusos de escalar en esa guerra y como la mejor guerra se gana no peleándola, finalmente esa guerra nunca se peleó, pero Claro. se peleó en el campo del rearme de la situación en un ámbito que era hasta ahí bastante desconocido, que era el espacio. Y hoy, si tenemos que plantear la guerra, no la podemos plantear sin el ciberespacio, sin el espacio en general. Después viene el ciberespacio como un concepto Claro. muy Sí, sí, sí. interesante. Pero el espacio ingresa en categorías donde además, eh, a ver, eh, no hay tratados internacionales para dividirse el espacio. Es decir, nosotros podemos agarrar la Antártida y decir, bueno, hay un tratado internacional de la Antártida que ocupan tantos países, Argentina tiene una parte, Chile otra, las potencias europeas otra, el mar, ¿no? 200 millas Claro. de mar territorial, 3 millas marinas, la zona económica exclusiva. Eso está pactado a través de tratados internacionales. Hay un mar que no pertenece a nadie, pero como dirían los romanos, res nullius, Sí. pero el espacio sí es res nullius. Es decir, en realidad Bueno, el espacio
que supera la Tierra, ¿no? El Mm, espacio dentro del globo terráqueo corresponde a cada país, claro, el espacio aéreo. Pero cuando hablamos del espacio, el ultraespacio, ahí no tenemos, y ahí es una cuestión donde aquel que ocupa primero, por eso tenemos hoy a señores como Musk pretendiendo llegar a Marte y preparando la próxima migración humana, cuando la Tierra la terminan de destruir, estos mismos claro, señores casualmente, es esto, son lo mismo. o Sí, parecidos, sí. o amigos, no sé. Ah, claro. Pero bueno, con inversiones billonarias para, para esto. Pero al lado de eso está el tema militar y está muy fuerte. Cristian, déjame hacerte una consulta, a ver, Por favor. que históricamente potencia económica y potencia militar iban de la mano, ¿no? ¿Hoy sigue siendo así o sigue siendo así parcialmente? Es una excelente pregunta que nos va a llevar a un tema, no sé si en este nos va a dar este espacio, pero quizás más adelante, al gran conflicto actual que es China y Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, para ponerlo claro, no es la mayor potencia militar actual, es la Mm, mayor potencia militar de la historia humana. claro, Es decir, el Imperio Romano nunca llegó a tener el poderío relativo, obviamente porque eso, es poder, pero en términos relativos y en términos absolutos, ningún imperio previo llegó a tener este poder. El poder militar de Estados Unidos es sin duda número uno. En algunos ámbitos como el nuclear, Rusia lo sigue de cerca. Y en otros ámbitos, básicamente el marino y obviamente también a nivel de tropas territoriales, China está ahí, pero no está tan cerca. Si comparamos con las últimas 2 décadas, se han acercado muchísimo, pero todavía sigue siendo Estados Unidos número uno en tal sentido. Y yo le seguiría sumando el tema espacial. Le seguiría mm, sumando el tema espacial, porque el dominio del espacio lo siguen teniendo en forma directa o indirecta, más una flota, como decías antes, de portaaviones nucleares única, más las ojivas nucleares, si todo lo que más o menos se sabe. Ahora, a nivel económico, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica, pero es donde se está corriendo riesgo. Es donde se está corriendo riesgo. India ya está superando, te diría, a Alemania como tercera potencia económica mundial. Puede ser una cuestión de escala, claramente. Primer país en cantidad de población mundial. Pero China, que está en un segundo puesto, puede, de acuerdo a qué circunstancias se den, podría llegar a pelear ese liderazgo, que es lo que está actualmente en discusión a claro. nivel económico en el mundo, ¿no? Claro. Y la Unión Europea, en términos militares, ¿qué es? Porque a Hmm. nadie se le escapa que históricamente los países europeos han sido potencias militares, pero hoy la Unión Europea, que no tiene adentro a Gran Bretaña, que es uno de los países nucleares, por decirlo de alguna manera, Mm. ¿qué tiene? Únicamente a Francia, Unión Europea, Francia. ¿no? Sí, también es una buena pregunta porque y es una pregunta cuya respuesta está cambiando. Es decir, hace unos meses probablemente te hubiese dicho, mira, la Unión Europea es el jamón del medio, ¿no? Entre dos potencias como son China y Estados Unidos, donde en virtud de los problemas que se suscitaron con 2 guerras mundiales que fueron catastróficas, la principal potencia económica de la Unión Europea se desarmó, que fue Alemania. Ujú, En virtud de los tratados de la OTAN y del acuerdo donde Estados Unidos seguía financiando la defensa europea, ujú, eh, no estaba estimulado de alguna manera una estructuración de fuerzas armadas eh, con potencia a nivel claro, europeo. Ahora, todo esto cambió. Cambió porque Trump eh, claramente, quizás con una mirada más nacionalista, más hacia adentro, dice, nosotros no podemos invertir en la seguridad de ustedes. claro, La geopolítica cambió. Este puede ser la segunda cuestión, la cuestión internacional, que no es solamente el gasto que me implica defender a Europa, sino mm, que es un gasto quizás mal hecho. Y eso porque eso no lo posiciona a Estados Unidos
Es discutible esto que digo, ¿eh? Digo la mirada, lo digo desde la mirada de Estados Unidos, no lo digo desde una mirada objetiva. Eh, si el conflicto mayor hoy lo tengo con China como adversario estratégico o potencial, yo tengo que ver dónde está el centro del mundo. Y los norteamericanos dicen el centro del mundo ya no está en Europa. El centro del mundo está en el Indo-Pacífico. ¿Y quiénes están en el Indo-Pacífico? Bueno, está China, con grandes conflictos, con pequeños pero grandes, ¿no? En la zona, con las islas, básicamente, estas islas artificiales que fueron ocupando, donde ocupan territorio marítimo de otros países del sudeste asiático. Está Australia, un gran aliado estratégico norteamericano, de Europa, de Gran Bretaña. Y está India, que es promovido como competidor hacia China, eh, para tratar de, por decirlo de una manera, bajarlo un poco a China, ¿no? Entonces se trata de estimular desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista distintos aspectos a India para que haga de un punto de equilibrio en una región que es el Indo-Pacífico y que pueda equilibrar a China. Hay otra mirada en esto, hay otra mirada en esto, y que tiene que ver con lo actual, con la guerra de Ucrania. Algunos especialistas sostienen, y parece razonable, que lo que Trump está haciendo es tratar de solucionar la guerra con Ucrania, eh, pero el segundo paso es tratar de que Rusia vuelva al mundo occidental. Recordemos que Rusia tiene una parte que claramente responde geográficamente a Asia, pero que también es parte de Europa, ¿no? Ocupa Euroasia. Y que Rusia hoy está siendo apoyado indirectamente por la compra de gas que deja de vender a Europa, entre otros por China. Es decir, China hoy está comprando gas ruso barato e indirectamente está financiando la guerra de Ucrania. Ahora uno puede decir, bueno, pero acá hay una alianza, Rusia y China. Yo y muchos pensamos que eso no es posible. Es decir, por distintas razones eh, culturales, históricas, son dos países que han confrontado y tienen mucho más disimilitudes que coincidencias. Los chinos, que tienen una mirada mucho más estratégica y largoplacista, me parece que han aprovechado esta circunstancia reivindicatoria de Rusia para ocupar Ucrania y se han servido de lo que han podido. Pero tanto Occidente como China, en el fondo, creo que les ha venido bien que con este conflicto también Rusia se ha debilitado. Porque China no necesita en Rusia un aliado permanente, simplemente para cubrir un interés circunstancial. Y no necesita, y menos aún necesita un aliado fronterizo, complejo, imperial, como es Rusia, fuerte. Entonces, a mí me parece que el arte marcial chino, en sus distintas expresiones, ¿no? Pero conceptualmente de jugar con la energía del otro y, y de aprovechar esa energía en beneficio propio, ha logrado un objetivo importante y eso es lo que Estados Unidos está viendo. Entonces, aquí en Europa se hacen muchas voces diciendo Rusia no debe volver nunca más al ejido occidental por la guerra que ha emprendido, por los crímenes de guerra que generó y seguramente también por la vocación imperial que sigue teniendo en Europa Oriental y que nos sigue poniendo en peligro. Y esa es la perspectiva de Europa. Claro. Pero en la batalla grande, Europa no está jugando el gran rol. Entonces, acá hay dos boxeadores grandes en el ring y un tercero que está viendo cómo se salva primero y cómo si es agredido responde. Entonces, Claro. volviendo a tu pregunta original, Europa hoy se está rearmando, entendió que no iba a haber apoyo norteamericano y claramente es explícito. Alemania decidió una inversión tomando una deuda histórica para Alemania en infraestructura militar y va a volver a ser Alemania la primer potencia militar europea, probablemente con Francia. Y hoy claramente todos los países están pretendiendo tener al menos un 2% de inversión del PBI en defensa. Claro. Entonces, Europa se vuelve a rearmar con la finalidad de
evitar un conflicto. Es decir, porque su situación de debilidad desde el punto de vista de defensa es alta. Entonces, rearmarse implica no necesariamente usar de las armas, que nadie quiere usar, es decir, sino generar elementos de persuasión para que otros las usen en contra, ¿no? Claro. Eh, Hay una conferencia de prensa, creo que no es conferencia de prensa exactamente, pero es una alocución de Vladimir Putin que, yo no, ahora ya no recuerdo si fue el año pasado o poquito tiempo después de comenzar la guerra, cuando le dijeron o le plantearon qué pasaría si Rusia pierde la guerra. Y Putin responde, algún día el mundo deberá entender que las potencias nucleares y las potencias militares como Rusia no pierden guerras. ¿Tiene razón en eso? ¿Rusia no puede perder una guerra? Perder en el sentido profundo Sí, del término, ¿no? es una táctica que siempre se ha utilizado. eh, al enemigo no, al enemigo se le puede vencer en términos militares, pero no se lo debe vencer o en términos de eliminación o de qué palabra podría usar, ¿no? Hay una distinción entre adversario y enemigo, ¿no? Es Claro. mejor siempre tratarlo como adversario al enemigo. ¿Por qué? Porque la historia demuestra primero que es muy variante esto, el que era enemigo, Francia y Alemania fueron enemigos durante décadas, hoy son grandes socios de todo punto de vista, ¿no? Pero podemos citar innumerables ejemplos en ese sentido. Entonces, Sí. más allá de lo que es implica el futuro, en términos de guerra, cuando uno está venciendo, ¿no? Dice una frase, en la victoria magnanimidad, ¿no? En la derrota templanza. Entonces yo creo que lo que está viendo Estados Unidos, viendo el tablero grande, es que a Rusia hay que tenderle un puente para evitar que se considere vencido, para Mm. desestimular que apriete el botón. Apretar el botón, como se dice vulgarmente, es una no guerra, porque apretar el botón, el primero que se elimina es quien lo aprieta. Claro, Porque es muy difícil que no venga una respuesta del otro lado, ¿no? O es muy difícil. De todas maneras, cuando uno dice apretar el botón, hay distintas secuencias. Nadie va a apretar el botón del serio. claro, Cuando se habló de la guerra antigua que se pelea en Ucrania, ¿no? Porque es una guerra con soldados enfrentándose, tirando tiros, en algunos casos tirando misiles y en algunos casos con drones, que es lo más claro. moderno que vi hasta ahora. Sí, Pero es una guerra convencional, con miles de pérdidas de vidas. Es decir, la guerra moderna no se desarrolla así. La guerra moderna es mucho más táctica en términos de objetivos militares, con objetivos puntuales que lo permite la tecnología aeroespacial. Hoy se detecta desde la estratosfera, se detecta un punto milimétrico en un espacio del territorio y se lo puede eliminar. Entonces no es claro, necesario llegar a esa masacre. claro. Entonces, eso es raro que ocurriera así, pero cuando en algún momento se intentó escalar la guerra, lo que se decía es que iban a enviar algún misil pequeño de origen nuclear. Pero eso no Claro. quería implicar que volara a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? No, no, claro. Creo que llegaron a hablar de armas nucleares tácticas como algo, Tácticas. ¿no? Como Exacto, algo restringido a un exacto. espacio como para decir, cuidado, Sí. no olvidar que nosotros tenemos esto y quizá dar una señal de, y podríamos llegar a usarlo, porque alguna vez alguien me dijo, de todas las potencias nucleares que hay, Corea del Norte probablemente, quizá con Pakistán, sean las más pequeñas, pero la diferencia es que Corea del Norte las podría llegar a usar. Sí, sí, es correcto, es cierto, es cierto, es cierto, es Ah, cierto. Yo creo que en Estados Unidos, no sé si lo has visto, el presidente, esto creo que lo vi con Biden, tiene un portafolio que lo llevan a todos lados. claro, Es decir, un portafolio con 10.000 claves de seguridad que, que es el botón rojo de alguna manera. Si en algún momento ocurre algo, pero no lo puede usar el presidente. Es decir, el claro. presidente es solo uno en la cadena de decisiones. Lo llevan y lo acompañan con el Air Force One, con The Beast, ¿no? Donde se maneja el presidente. Pero es más, si mal no recuerdo, una anécdota era que en algún momento a Trump en el primer mandato se lo habían sacado. Es decir, se Claro. lo habían ocultado
porque no me acuerdo en qué conflicto de escalación, para que este hombre no crea que, que él podía usarlo, Claro, ¿no? sí, sí. Sí, 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 claro, claro, claro. Bien. Por último, en este primer tramo, creo que vamos a tener que dedicar, Sí, Cristian, me parece probablemente que nos sí. pase esto con todos los temas, un segundo capítulo de la cuestión de la guerra, porque nos está quedando por fuera la cuestión terrorismo, la cuestión Sí, ciber, exactamente, sí, señor. ¿no? Toda la cuestión ciber, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, vos recién mencionabas, es como que la guerra entre Rusia y Ucrania está en sepia, ¿no? O en blanco y negro. Es como que una guerra de casa por casa, con esta. Y si pensamos en el otro gran conflicto en términos comunicaciones que hay hoy, que es el de Israel y en la franja de Gaza, Igual. pasa lo mismo. Igual, igual, que es, a ver, la primera conclusión desde el punto de vista humano es dolorosísimo, es decir, Ah, que después de lo que, porque la guerra, para los expertos en el arte de la guerra, militares básicamente, pero también gobernantes, servicios de inteligencia, la guerra aparece como inevitable, pero se hacen un montón de acciones previas, paralelas, para evitarla o para disminuir su impacto. Que un conflicto se desarrolle de esta manera parece o bien que hubiesen fracasado todos los mecanismos diplomáticos y existentes, cosa que a veces uno se permite dudar. Pero si quisiéramos pensar un poco más con la duda, ¿no? O con la sospecha, diríamos, parecía que hubiese habido un desgaste intencionado, ¿no? Yo siempre pongo, no sé si lo mencionamos aquí, pero hace un par de años tuve la posibilidad de cenar con la ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, mm, en un encuentro que hizo una universidad donde yo estudié, Fletcher, en Francia. Me tocó compartir la cena, muy agradable. Y claro, ella había estado, era ministra de Relaciones Exteriores sueca cuando se desarrolló en febrero, comenzó la guerra con Ucrania. mm, Entonces me decía, nosotros no solamente pensábamos que no iba a ocurrir una guerra, sino claro, que no teníamos ninguna idea de que podría Rusia invadir Ucrania. Y unos días antes, unas semanas antes, los servicios norteamericanos les informan. Así todos estaban escépticos. claro. Así todos estaban escépticos. Y finalmente, como ocurrió, como la mayoría del mundo, pensaron que iba a ser una blitzkrieg, ¿no? Una guerra rápida y terminada. Sin embargo, no ocurrió. Entonces, con la información que manejan, y esto es un punto de la guerra que deberíamos también pensarlo para mencionarlo al que son los servicios de inteligencia más grandes del planeta, porque eso es un poder que no se ve tanto, que no está en los medios de comunicación, que no se tiene que ver, pero que es decisivo para cualquier conflicto. Parecería que había habido como algún empujón para esto desarrollarlo de esta manera. Hay que ver cómo cierra la historia esta, ¿no? Porque parece que Xi Jinping ya en el 2008, cuando terminaron los Juegos Olímpicos, Mm, le había pedido Putin le había dicho que quería invadir y Xi Jinping le dijo, espera que termine los Juegos Olímpicos, no me amargué la fiesta. Y después de unos años, se nota que el hombre muy insistente siguió con la cuestión, vino Crimea, distracciones hasta que le han dicho, bueno, avanza. Con la lógica china de decir, el gas me lo vendes a mí, todo lo que ya hablamos. Ahora, el desarrollo de una guerra así parece que hubiese puesto cartas sobre la mesa hubiese querido como esmerilar a los dos enemigos, ¿no? mm, Como que es mejor que sea de esta manera para debilitar fundamentalmente a Rusia. Y yo creo que más allá de que Rusia claramente a nivel tiene una asimetría notable con Ucrania, excepto que Ucrania no hubiese tenido el apoyo norteamericano y europeo, claro. eh, le generó un desgaste interno muy importante que a los efectos del nuevo mundo, que quizás veamos dentro de unos años, porque no sabemos cuándo, hay que ver qué rol va a tener Rusia en el nuevo mundo y en el mundo occidental, en el dilema y en el desafío entre China y Estados Unidos. Bien, bien. Y por último, Cristian, para cerrar, bueno, en el caso particular de Israel, en la Franja de Gaza, ¿no? Que ahí también se ve, si se quiere, una asimetría militar gigantesca, pero también se presenta la complejidad de ocupar poblaciones. Digo que en términos militares siempre ha sido complejo, ¿no? Recordar la campaña del nacionalsocialismo en Rusia con Stalingrado o Leningrado, o Estados Unidos incluso, en el caso de su lucha primero en Irak y luego contra el Talibán en Afganistán, esto
lo complejo que es ocupar poblaciones, aún decidido un Estado decidido a destruir todo, es muy complejo eso. Y la pregunta es, en ese tipo de guerras, ¿cómo se termina? Porque ¿cuándo terminan esas guerras en las cuales parecería que no hay ningún objetivo a cumplir por lado de quien ataca, digamos? Ujú. Y, no es que bueno, ahora sí lo podemos hacer, ahora sí nos podemos ir. ¿Cómo termina? Porque digo, en términos humanos, la situación es Una catastrófica, catástrofe. una catástrofe. Y en términos militares, si no hay un objetivo que cumplir, la pregunta es, ¿cuándo va a terminar? ¿Cómo puede terminar? ¿Cómo lo ves ese conflicto? No, el conflicto israelí-palestino es uno de los conflictos más de difícil solución y por algo no se ha solucionado en las últimas décadas. Y no es tan fácil como un desarrollo de real estate turístico. Es decir, Ajá, acá no es que vamos a poner bueno, las playas, es cierto, las playas son muy sí, bonitas. sí, Lástima que es una zona de guerra. claro. Y desde el 48, pero desde tiempos inmemoriales, uno puede citar, recuerdo que un señor que tuvo alguna influencia en el mundo contemporáneo, llamado Jesús, ¿no? Nació en Belén, que es Palestina, ¿no? Digo, la interrelación entre esos dos mundos va desde tiempos milenarios y los conflictos y las situaciones que se fueron dando. Es muy triste, muy doloroso y es una catástrofe humana lo que está ocurriendo. Mm, Ahora, paradójicamente, en las últimas décadas, el estado de stand-by, de no mover las mm, piezas, que no es la solución ideal, pero a la luz de lo ocurrido ahora, a veces no mover y calmar y esperar quizás mm, décadas o siglos, pero es evitar estas masacres, estas claro. situaciones, que son absolutamente en territorios muy pequeños, porque si uno ve la distancia, no sé, es Buenos Aires-La Plata. Sí, 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 incluso tal cual, tal cual. Mira, hay una serie muy linda que se llama La Reina de Jerusalén, o en inglés Miss Jerusalén, que está en Ujú, Netflix por ahí, que muestra cómo era la convivencia entre árabes y judíos en la Jerusalén, yo diría, de principios de siglo XX, quiero decir, ¿no? Y un poquito después, y cómo la cosa se va tensando, se va sí, señor. complejizando, ¿no? A la luz de lo que es el desarrollo luego de un Estado moderno como el de Israel. Ujú. Pero claro, eso parece hoy tan lejano, ¿no? O tan difícil de imaginar, pero al mismo tiempo alguien dice, pero cuidado, como recién planteabas, que ante un statu quo o un stand-by prolongado, las piezas se empiezan a ordenar como pasó durante, si bien había siempre algún grado de conflictividad, pero pasaron unas décadas sin guerras a gran escala, digamos, con lo Sí, cual sí, parecería que sí. el objetivo hoy tendría que ir por ese camino. Sí, hay un filósofo alemán que por algunos que lo han mal interpretado lo juzgan como conservador, que es Leibniz, que tiene una teoría de las mónadas, una teoría, bueno, pero tiene una teoría que es la teoría de los mundos posibles. Y dice, habitamos el mejor de los mundos posibles. Es decir, no, el idealismo, entre ellos el alemán, y que creo que ha tenido consecuencias con las cosas que luego ocurrieron, ¿no? Lleva a un objetivo y un ideal hasta las últimas consecuencias. Claro, A veces aceptar que ese ideal está ahí para mirarlo y para seguirlo, pero no para cumplirlo porque hay un otro en el medio y además ese otro es una persona y esa persona tiene una dignidad y esa dignidad hay que respetarla, implica que administremos el mejor de los mundos posibles. No es lo mismo tirar piedras, que haya rivalidad, que haya alguna que otra cuestión a veces de violencia minoritaria, que haya un conflicto así, a desarmado gran y bajo escala. y a la escala y sin control. Claro. Y ejemplos son muchos en el mundo. Citábamos Alemania y Francia, pero podemos citar un país que algo conocemos, como es Argentina. Digamos, en Argentina habitan judíos, árabes, alemanes, italianos que eran parte de los partigianos, y italianos que Sí, eran parte republicanos españoles o ex republicanos y ex revolucionarios.
y habitan con total normalidad, en un país que tiene otras grandísimas dificultades. Entonces decís, esto no debe ser así. Al Claro. menos, o al menos una receta para exportar quizás haya ahí, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y yo creo que parte de esa receta, ¿no? Es esto de que en la Argentina todos somos argentinos. En Estados Unidos tiene un gran sentido del patriotismo también, pero viste que esto se ve en las series que está, dos policías se pelean y uno le dice al otro maldito irlandés. Y vos decís, pero ¿por qué le dice irlandés? Bueno, o existe el concepto italoamericano, Sí, sí. afroamericano, ¿no? Como que hay una. Y acá es como que Argentina te coopta y somos todos argentinos, ¿no? Y eso es parte de lo rico, Sí, curiosamente. sí, sí, es la diferencia y la identidad, ¿no? El juego entre identidad y diferencia, que también Europa lo ha resuelto como institución bastante bien y que todavía faltan muchos pasos por lograr. Pero al fin y al cabo, no, aún dentro de las naciones habitan innumerables diferencias. Y lo podemos poner en Israel, las hay, y Claro. adentro de Palestina también, desde el punto de vista étnico, cultural, de opiniones ideológicas. Entonces, a mí me parece que en el mundo de las relaciones internacionales, para cerrar de mi parte, Mm, sigue siendo una de las grandes virtudes la prudencia. mm, Es decir, el modo de operar prudente, y la prudencia sale, como dirían los budistas, ¿no? Primero uno controla los pensamientos, luego controla las palabras y luego controla las acciones. Entonces, un referente o líderes internacionales, lamentablemente, el nuevo fenómeno de redes sociales como comunicación y las sociedades binarias donde es blanco o negro, bueno o malo, y no hay capacidad de absorción crítica de un mensaje, ni tiempos, ni ganas, y baja ciudadanía, genera que es más fácil comunicar gritando, ¿no? Pero, y no solamente gritando, sino a veces en forma violenta. Y eso, bien. para quien gobierna en lo internacional, es un tema muy complejo. Bueno, Cristian, como siempre, fue un gusto compartir con vos este tercer capítulo. Nos vemos en el cuarto, donde Dale, abordaremos la segunda parte de la cuestión de la guerra, enfocándonos en dos temáticas que quedaron ausentes hoy. Una que tiene que ver con el terrorismo como formato vinculado a la guerra, y otro que está muy hoy encima de la mesa en las discusiones, que es todo lo que tiene que ver con el ciberespacio relacionado con la guerra. Así que bueno, exactamente. un gusto, te mando un abrazo grande y Gracias, abrazo grande, Jerónimo. nos Muchas encontramos gracias a en el vos. próximo capítulo. Muchas Hasta luego. gracias.